Esperemos que sí. Bien, buenísimo. Perdón, ¿eh? Estamos. No, está bien. Fíjate que lo que usamos es que el flujo de entrada más el de salida me da 0, ¿no? O sea, todo lo que entra menos lo que sale, en definitiva me termina dando 0, ¿no? Y por lo que estoy viendo dice, para calcular las tapas A1 y A2 consideramos la componente I, ¿está bien? ¿Se entiende? Sí, o sea, La componente I del teorema, ¿no? claro. Porque para sacar la fuerza usamos la componente X. Entonces, uso por un lado la componente I del teorema de conservación de cantidad de movimiento, que te queda esta ecuación que está planteada acá, la primera. ¿Se ve el cursor Claro, ahí, lo que estoy que marcando? te queda con el seno. Sí, Sí. exacto. Y después usamos conservación del caudal. Como las velocidades, creo que lo dije antes, en el ítem anterior, las velocidades son iguales, ¿no? Las de entrada, Sí. la velocidad en 1 y la velocidad en 2 son iguales, eso implica que la suma de áreas tiene que ser la misma, ¿está bien? B1 por A1 más B2 por A2 tiene que ser igual a B por A, y todas las velocidades son iguales, entonces te queda esta igualdad de las áreas, ¿está bien? Entonces fíjate que juntando estas dos, llego a cuáles son los caudales. Acá es fácil hacer aparecer el caudal multiplicando otra vez por un área, ¿no? Y, por ejemplo, por A1 acá y ya me queda el caudal 1, por A2 acá y me queda el caudal 2, o no sé. Pero fíjate que tenés dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? A1, A2, y tenés estas dos ecuaciones. Sacar quién es A1, quién es A2 y multiplicar por la velocidad. Y de ahí te sale. Si querés lo escribimos paso a paso, pero básicamente es eso. Alguien más pregunta por qué no tenés en cuenta las presiones. Dice, en el lado derecho no te aparecen las presiones, por eso pregunto. Dice Juan Pablo. ¿En cuál? No sabría decirte, no pero... tenés en cuenta las presiones. Hola, Sí, ¿me sí. escuchás? Sí, ahí en ¿por qué el no aparece Reference. ningún término de presión? Claro, esa es mi pregunta. Sí, porque fíjate, una cosa que nadie preguntó es por qué integramos P menos P0 y no integramos P. Que se va a usar mucho en los problemas en este tipo de problemas, cuando el fluido esté en contacto con la atmósfera, cuando haya una interfase aire-fluido, ¿no? Integramos P menos P0 porque ahí se van a anular un montón de integrales sobre la mayoría de la superficie, ¿no? Porque tenemos casi todo el fluido a presión P0, ¿está bien? El único lugar donde no tenemos presión P0 es acá sobre la placa. Tenemos una distribución de presiones que no conocemos. ¿Ah? Entonces, vos fíjate, cuando planteo creo que por ahí lo digo, y dejé planteada una pregunta, es que incluso adentro del chorro, si uno se va lo suficientemente lejos de la placa, dentro del chorro también tenés presión P0 a través del chorro. ¿Por qué les parece que puede ser eso? A ver si encuentro la pregunta que estaba por ahí. Acá está. Bueno, primero, ¿por qué era equivalente? Vayamos con las preguntas que planteaba el apunte. Acá dice, notemos que integrar P menos P0 sobre la superficie cerrada es equivalente a integrar P. ¿Por qué es lo mismo? O sea, yo creo que es porque estás cambiando la escala acá. de P. No, es como dice acá Carolina, ¿no? En el chat. Porque estoy integrando P0 sobre una superficie cerrada, ¿está bien? Y ese integral me da 0. O lo podés ver pensando que se anulan todas. O sea, ahora voy a. Si prendo la cámara por ahí, escribo un poco. Les voy a compartir la cámara. Bueno, seguro mío parece. Ahí está. ¿Se ve? La hoja. Sí, se ve bien, sí. Bueno. Yo estoy diciendo que integrar P en superficie
sobre una superficie cerrada, eso es importante, es lo mismo que integrar P menos P0. No te estamos viendo, Germán, está muy arriba. La Ahí, hoja. ahí lo bajo. Gracias. Bueno, se puede demostrar directamente con las cuentas o pensándolo un poco. O sea, si yo lo que estoy agregando es esta integral con signo cambiado, ¿no? Bueno, esta integral. Fíjate, cuando yo integro sobre todo una superficie cerrada, lo que estoy integrando en definitiva es la normal. Y por cada normal que apunte en una dirección voy a tener otra en el sentido contrario. Eso se ve fácil con una esfera, pero en realidad esto es válido para cualquier superficie cerrada. Esta integral me va a dar 0. Y directamente, analíticamente, se puede ver usando el teorema de la divergencia, ¿no? Esto va a ser igual a la integral en volumen de gradiente de P0, integral en volumen. ¿Eh? Y esto es idénticamente 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que agregar un término constante como hacemos acá, término restando, ahí constante a la integral no me cambia nada, cuando la considero globalmente, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? Y que volvamos al problema. En este problema tenemos todo el fluido prácticamente en contacto con el aire, entonces todas estas integrales se van a anular, ¿está bien? Excepto la integral sobre la placa, la integral de presión sobre la placa, porque ahí tenemos una distribución de presiones que no conocemos y que no tenemos presión P0, tenemos una presión distinta, ¿está bien? Por eso hay que aplicar alguna fuerza sobre la placa para que no se mueva hacia la derecha. Otra pregunta que uno puede hacerse, que surge más en el segundo ítem y que preguntaron por qué no aparece ninguna presión. No me acuerdo quién era el que había preguntado al principio. Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Está bien? Juan Pablo preguntó por qué no aparece ninguna presión, solamente aparece en términos de velocidad. Bueno, yo digo que no aparece ninguna presión porque acá dentro del chorro la presión es P0, siempre que uno se aleje lo suficiente de la zona de influencia de la placa. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con eso? Y bueno, cuando uno ve que el chorro ya tiene líneas rectas, o sea, uno se aleja lo suficiente y ve que el chorro no se deforma, que siempre sigue con... Saben que esto es un problema muy idealizado, ¿no? Pero bueno, acá viéndolo así plano, en 2 dimensiones, sería ver que las líneas de corriente son rectas, ¿saben? No se deforman más. Y eso también uno lo puede analizar, digamos, analíticamente. ¿Por qué tiene que ser la presión? Porque una cosa es decirla, bueno, tiene que ser P0 acá adentro, y otra cosa es tratar de encontrar una demostración, ¿no? El hecho de que no se deforme más el chorro, algo me tendría que dar una idea de que la presión adentro del chorro es igual que en el borde, ¿está bien? Pero podemos tratar de hacer una demostración, o sea, y vuelvo a la cámara ahora, ¿no? Así escribo algo. Imagínense una situación que uno tiene el fluido, el chorro de fluido que se tiene esta forma. Y vamos a analizar cómo, si estamos en un caso estacionario, y no hay fuerzas externas. En la ecuación de Euler, ¿qué términos nos van a quedar? Si estamos en un caso estacionario, la derivada respecto al tiempo de la velocidad no la vamos a tener. Vamos a tener el término convectivo. Y no tenemos fuerzas, o sea que acá tenemos solamente el gradiente de presiones. ¿Para qué planteo esto? Para ver si realmente uno puede llegar a
algún resultado a partir de esto, de que la presión dentro del chorro tiene que ser la misma que en el borde. ¿Está bien? Entonces, bueno, veamos. Si yo tomo en el borde, en ese punto, ¿cuál es el vector velocidad? Va a tener esa forma, ¿no? Lo voy a poder escribir el vector velocidad como B en, no sé, en la dirección S. Y vamos a esto como la dirección normal. Entonces tratemos de ver cómo me queda este operador expresado el vector B en esa forma. ¿Ven? O sea, vamos a tener... Esto me va a quedar directamente la derivada direccional en la dirección del vector B. O sea, me va a quedar B, la derivada respecto de S, de la dirección S, digamos, de B. Y B lo voy a expresar como su módulo por su dirección. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Por un lado voy a tener... esto lo puedo separar, ¿no? Fíjense que el versor no es una constante en este caso, o sea que lo voy a tener que derivar. Vamos a usar la regla de la derivada de un producto. Por un lado voy a tener S, B de B de S, y por otro lado voy a tener B cuadrado y la derivada del versor respecto de su propia dirección. Bueno, esto lo puedo escribir como un medio, qué sé yo, B cuadrado sobre 2 de S. Pero lo importante es que este término va en la dirección de la velocidad, no va en la normal. Y esto que tenemos acá, si mal no recuerdo, entra en la definición del radio de curvatura. Esto lo podemos escribir como B cuadrado, la dirección normal sobre el radio de curvatura. Y esto tiene que ser igual a menos 1 sobre ρ, la derivada, el gradiente de P. ¿Está bien? Entonces, descompusimos el término convectivo en las dos componentes, y ahora comparamos con lo que tenemos a la derecha, que es lo que nos interesa, ver cómo varía la presión en la dirección normal al chorro. ¿Está bien? Bueno, entonces nos quedamos con este, y vamos a tener, sigo acá a la derecha, P cuadrado sobre el radio de curvatura, tiene que ser igual a la componente de la derivada en la dirección normal. Esto lo podemos escribir como, vamos a poner el versor. Esto es igual a menos 1 sobre ρ, el gradiente en la dirección normal. ¿Saben cómo cambia la presión en la dirección normal al chorro? Entonces, fíjese, si ahora uno está en el caso en que tiene un chorro que es recto, o sea, las líneas de corriente son así, y por eso uno dice, bueno, uno se aleja suficientemente de la placa, suficientemente lejos de la placa para que la influencia de la placa ya no esté presente, y lo que uno espera es tener ya un chorro que mantiene su sección, un chorro recto. ¿Está bien? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cuál es el radio de curvatura para una línea recta? Y esto tiende a infinito. ¿Está bien? O sea que la presión, cuando uno se mete adentro del chorro, el cambio en la presión tiende a cero. Y por eso uno puede decir que, bueno, yo tengo presión P0 acá, presión P0 acá, pero también cuando me voy moviendo dentro del chorro, también tengo presión P0. ¿Está bien? Esa sería la idea para poder decir que, no sé si les convence, pero esa sería la idea para, volviendo ahora al dibujito de la práctica,
la idea para decir que acá, tanto acá, como acá, la presión es P0 también dentro del chorro, ¿está bien? Entonces cuando uno integra P menos P0, no hay ningún aporte de las integrales de presión. Los únicos aportes que va a haber son los de las integrales de velocidad, ¿está bien? Y eso es lo que tenemos en el ítem 2, cuando analizamos el teorema de la cantidad de movimiento, el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, la coordenada I. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Hay alguien pregunta, dice que vos lo que llegaste fue a una ley para la variación de la componente perpendicular de la presión. Sí. Y no sé bien cuál sería la pregunta, Yamil. Claro, yo lo que quería demostrar, digamos, haciendo con este análisis cortito que hicimos recién, es que dentro del chorro, o sea, en la dirección perpendicular al chorro, cuando yo me meto para adentro, el gradiente de P tiende a 0, siempre que las líneas de corriente sean rectas. ¿Está bien? Eso es lo que tratábamos de mostrar. Entonces, bueno, cuando uno analiza en esta etapa, en esta etapa, en esta etapa, e integra P menos P0, no hay ninguna contribución de las integrales de presión. Las únicas contribuciones que quedan son las de la velocidad. Y a eso se debe que en el último ítem, en el ítem 2, solamente la componente I del teorema de la cantidad de movimiento tenga términos que involucran a la velocidad y ninguno que involucre a la presión. ¿Está bien? O sea, el único lugar en toda esta configuración que vemos acá, donde la presión era distinta de P0, era sobre la placa. ¿Está bien? En todos los otros lugares la presión es P0. Hablando de la superficie, acá adentro hay una distribución de presiones que no conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros estamos integrando en superficie, o sea que los detalles de lo que pasa todo acá adentro no nos interesan. Nos interesa lo que pasa en la superficie. Y acá sí, adentro del chorro, nos interesa lo que pasa cuando integramos en las tapas, pero bueno, con el argumento de que si uno se aleja lo suficiente de la placa, o sea, toma un volumen de control tal que se aleja lo suficientemente de la placa, bueno, ¿qué quiere decir que se aleja suficientemente de la placa? Bueno, que estas líneas de corriente ya no muestran ninguna curvatura, ¿está bien? Se ven rectas. Bueno, en ese caso, otra vez la presión dentro del chorro va a ser P0. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el argumento para que en el ítem 2, digamos, aparezcan solamente integrales de velocidad. Hola, profe, yo tengo una duda. Sí, sí, sí. No, en el ítem I, no entendí bien el pasaje de donde, cuando tenemos las 4 integrales, una sobre la superficie y las otras 3 sobre el área, a que tenemos 2 integrales, una sobre la superficie y otra sobre el área. No entendí bien. Acá esto que estoy mostrando acá. Sí, eso. Bueno, a ver, que recuerde lo que dice. Dice, teníamos las integrales de... Está bien, esta la identificamos con la fuerza que hay que hacer sobre la placa para que permanezca quieta, se entiende, ¿no? ¿Por qué? ¿O no? Sí. Bueno, y después tenemos 3 integrales sobre cada una de las tapas, ¿está bien? A1 y A2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en A1 y en A2 no tengo componente X, ¿está? Porque estoy tomando la componente X. Dice, podemos evaluar entonces la componente X de las integrales. ¿Está? Está En bien. las tapas 1 y 2 solamente tengo componente en inversor o menos inversor de la velocidad. ¿Está? Ok, está bien. Entonces no contribuyen a esa parte de la ecuación, pero sí aparecen después en la segunda parte acá, ¿no? ¿Se entiende? Está bien. Sí, ahora entendí. Gracias. No, de nada. Bueno. Entonces, pues si no quedan más dudas acá, arrancamos con otro ejercicio. Entonces le voy a compartir acá la hoja. Una pregunta, perdón, antes Sí. de que empieces con uno nuevo. ¿Considerás que la fuerza es solo en X? ¿Por qué? Porque, no
O sea, sí, Sí. la casa está en X, Tiene digamos. que ser solo en X porque no estamos considerando que haya rozamiento, ¿no? O sea que el fluido lo único que está haciendo es empujando, ¿está bien? Empujando a la placa y no está ejerciendo ningún esfuerzo tangente, ¿está bien? Simplemente porque no es un fluido viscoso, es un fluido ideal. Entonces lo único que puede hacer es empujar a la placa. ¿Se entiende? Claro, No perfecto. la puede arrastrar en la dirección Y. Perfecto, muchas Es gracias. más, desliza perfectamente, digamos, si es un fluido ideal, y lo único que hace es empujar. ¿Está? Bien. Bueno, entonces pasemos a la cámara. Y vamos a hacer el problema 5. Bueno, tendríamos que haberlo leído primero, antes de compartir la cámara. El problema 5 es este, que es una manguera que tiene un tapón adelante. Dice, problema 5. Si se interrumpe el extremo de un tubo muy largo con una tapa deslizante, como se muestra en la figura, determina el caudal Q del líquido ideal e incompresible con los datos indicados. A ver. Este es el dibujito, los datos que tenemos son la sección del tubo, la presión que hay en este punto, que afuera hay una presión P0 atmosférica, bueno, y la densidad. Y además que para sostener esta tapa deslizante, mantenerla quieta, porque estamos en un caso estacionario, hay que aplicar una fuerza F en menos X versor. ¿Está bien? Ese es el planteo del problema. Y la pregunta es, ¿cuál es el caudal que fluye por acá, a partir de los datos que tenemos indicados en la figura? ¿Estamos de acuerdo? O sea, la pregunta es, ¿cuál es el caudal? Bueno, de cajón que vamos a tener que usar el teorema de conservación de cantidad de movimiento, ¿está bien? Y en algún momento tratar de esta fuerza meterla en alguno de los términos que me aparecen dentro de ese teorema, de algunas de las integrales que me aparecen ahí. O sea, la idea es, yendo otra vez a la cámara, voy a demorarme un poco haciendo el dibujito. Tenemos un tubo. Una tapa que se puede deslizar, pero que está quieta porque se está aplicando una fuerza F en esta dirección que la mantiene quieta. Bueno, y el fluido que sale por acá. Como datos tenemos que esto es un área A, acá hay una presión P, el líquido tiene una densidad ρ, bueno, y todo está en contacto con una atmósfera a presión P0. Y creo que no me olvido nada, ¿no? Esos son los datos y la pregunta es, ¿cuál es el caudal que está fluyendo en función de todos estos datos que están acá? Bueno, dijimos, a ver, ¿qué decía el teorema de la conservación de cantidad de movimiento? Bueno, decía que la cantidad de movimiento dentro de un volumen fijo podía variar por el flujo de cantidad de movimiento o por fuerzas que se ejerzan, ¿no? Y esto estaba dado por dos integrales. Una que tenía la presión y otra que tenía la velocidad. Bueno, me quedó chica la hoja, o sea que escribo acá abajo, más
el término que involucra a la fuerza por unidad de volumen, ¿no? Bueno, acá había que despreciar, creo que lo decía explícitamente en el enunciado, ¿no? Despreciamos las fuerzas de volumen, o sea que esto acá no aparece. Y además el problema es estacionario, o sea que este término tampoco aparece. Y otra vez vamos a tener un balance entre integrales de presión y términos que involucran a la velocidad, ¿está bien? Como en el problema que está resuelto en el apunte. Acá en el dibujo voy a poner alguna anotación más, solamente para identificar las integrales que van a aparecer, ¿está bien? A esto lo voy a llamar, no sé, superficie S1, me estoy refiriendo acá a la superficie interior, ¿no? Superficie S2, y no sé, a esta superficie T por la tapa deslizante. Entonces, nos va a quedar este término en cada una de las superficies, ¿está bien? Por un lado. Otra cosa, en este caso también nos va a convenir integrar P menos P0, porque tenemos parte del fluido, ¿está bien?, en contacto con la atmósfera. Entonces también nos va a convenir integrar P menos P0 para que se anule sobre toda esta superficie donde la normal tiene una forma que nosotros no conocemos, ¿no? Sobre toda esta superficie. No sabemos la forma del chorro, no nos la dan explícitamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a integrar P menos P0, voy a tener las integrales sobre la superficie C1, C2, ¿está bien? O sea, si las vamos escribiendo voy a tener 0 igualado a la integral sobre la superficie de C1. Germán, ahí tenés una pregunta sobre las fuerzas Sí. volumétricas. No sé, ¿querés que te la lea? No lo dice la consigna, dice. Sí, dice con los datos indicados. En realidad tampoco indican que haya gravedad, no dice nada, ¿no? En el problema. Si uno se fija, fíjense que en la hoja no indican para nada que haya gravedad o no. Estaba pensando igualmente si acá, si lo incluyéramos, si me iba a influir en algo. Me parece que no. Por lo que veo, no. Porque cuando consideremos o sea, para resolver este problema van a ver que tenemos que considerar la componente X de la ecuación de cantidad de movimiento y no va a entrar, ¿no? O sea, con este sistema coordenado, supónganse que uno considerara gravedad, aunque no está expuesto explícitamente ahí en el grafiquito. Si ustedes se fijan en el gráfico, en la práctica no aparece, ¿no?, la gravedad. Pero bueno, supongamos que apareciera gravedad. Cuando uno considere la componente X de este problema, que es la que vamos a usar para resolver, encontrar el caudal, no va a entrar para nada, ¿está bien? O sea, va a haber este término de fuerzas, solamente va a entrar en la componente Y, ¿estamos de acuerdo? O sea que bueno, lo ponga o no lo ponga, cuando considere la componente X no me va a interesar. No sé si eso responde la pregunta que había. ¿Está bien? Bueno, entonces decía que podemos ponerlo, o sea, al término ahora cuando pongamos la integral, si quieren lo ponemos, pero después vamos a limitarnos a analizar la componente X. Te interrumpo una vez más solo porque hay una pregunta Sí. más de Juan Pablo que dice ¿por qué la F grande, que es la que sostiene la placa, no sería una fuerza volumétrica? Pregunta Juan Pablo. La F grande.
No. Fíjate, esta fuerza no es una fuerza que actúa sobre los elementos de volumen, ¿no? Sobre los elementos de fluido. Es una fuerza que está aplicada sobre la placa, y lo único que hace es mantener la placa fija, la tapa esta fija. ¿Y cuál es su influencia sobre el fluido? Y bueno, me va a generar alguna distribución de presiones, ¿no? Distinta que si no estuviera. O sea, obviamente, si no estuviera esta fuerza, ¿qué pasaría con esta tapa? Y saldría despedida, y el chorro saldría recto, ¿está bien? Bueno, después caería por gravedad, suponemos, hay gravedad, pero en principio saldría recto acá, y esta tapa saldría volando. Lo que hace esta fuerza es mantener quieto la tapa y genera una distribución de presiones dentro del chorro, pero no es una fuerza que actúe sobre cada elemento de fluido, como la gravedad, por ejemplo. ¿Se entiende? Por eso no la voy a tener en cuenta en la integral acá de fuerzas de volumen. No tiene que ir esa fuerza ahí. Bueno, parece que quedó entendido eso, entonces directamente veamos cómo me quedan cada uno de los términos sobre las distintas superficies que indiqué ahí, ¿no? Acá hay otra superficie que podemos llamar, no indiqué, bueno, empecé a hacer la integral al oeste y no dije cuál era el volumen de control. Bueno, el volumen de control va a ser lo que está dibujado acá, ¿no? Puedo marcar con otra. Bueno, este color no quiere ir, ¿no? O sea que usemos el negro nomás. Vamos a tomar hasta acá, ¿está bien? El volumen de control, desde acá hasta acá. Ese va a ser mi volumen de control, y por eso acá hay un área que vamos a llamar área de salida. ¿Tá? Con eso encierro ya un volumen con todas esas superficies. Acá hay una superficie lateral, ¿está bien? También. Entonces, las integrales que voy a tener son P menos P0 sobre S1, y vamos a poner explícitamente cuál es la normal ahí. La normal es la normal externa, o sea que esto es menos inversor, ¿está bien? Aunque no las vamos a usar, un poco para fijar las nociones, ¿está bien? Cuando analizamos así por cada superficie por separado. Y también tenemos la integral, las estoy separando todas, de velocidades, ¿no? Sobre esa misma superficie. Voy a tener la integral de B escalar la normal, o sea, B escalar menos I. Eso sobre la superficie S1. ¿Tá? Sobre la superficie S2, lo mismo. Exactamente lo mismo con S2. Solamente que la normal ahora va a ser en inversor. Falta un ρ en esa ecuación. Acá, ¿no? Sí. Sí. Bien, gracias. No. Dije que iba a poner directamente que esto era inversor. Sigo abajo. Ya hicimos la integral sobre C1 y S2, tenemos la integral sobre A, que es el área de entrada, ¿está bien? La sección de entrada. Tenemos P menos P0 en menos X versor, la normal externa. Bueno, exactamente lo mismo, robe, la estoy haciendo demasiado larga, pero bueno. Tenemos la integral sobre la tapa. O para cortar un poco, ya voy a dar un argumento que... Fíjense, ¿cómo son estas integrales sobre la superficie 1 y S2 el término de velocidad? Como explicó ya el otro día Pablo,
en el ejemplo que dio, yo tengo que la velocidad tiene que ser tangente al sólido, ¿no? O sea que esto es idénticamente 0. A ver. Y esto también. O sea que acá en la tapa hago lo mismo, pienso lo mismo y no pongo las de velocidad. ¿A ver? Cuando yo haga acá sobre la tapa vector velocidad, escalar la normal, eso me va a dar 0 directamente y no lo pongo acá. Directamente ni pongo esa integral. ¿Está bien? Bueno, acá la normal que corresponda. Acá voy a tener una parte, voy a tener una normal en y versor y otra en x versor. ¿Está bien? Y ¿qué me falta? Me falta lo que dije recién, la de velocidad no la pongo porque es 0. Y voy a tener la integral en el área de salida de P menos P0. Bueno, esto va a ir en menos y versor. Estoy volviendo acá un ds. Y voy a tener la de velocidad. Perdón, Germán, hay algunos comentarios en el chat, pero si te tuviera que decir lo que dicen, no termino de interpretarlo. Dicen que Sí, falta un a ver. menos en el término. Sí. En el segundo término de no sé qué. En el segundo término de A falta un menos, por la normal en X. El Dice, segundo ahora término sí. de A. Sí, bien, perfecto, acá. Lo puse en la depresión y no lo puse acá. Esto va con signo menos. Y espero no haberme olvidado otro. ¿Está bien? Y acá es menos i. Menos i versor. Fíjense que también voy a tener una integral sobre esto que podría llamar superficie lateral de P menos P0. Pero bueno, acá la presión es P0, o sea que esa integral se va a anular. Y la de B va a pasar, yo me fijo acá. Por ejemplo, esta aquí. Y la velocidad es más o menos, no lo dibujé muy bien, pero la velocidad es perpendicular. ¿Ven? La velocidad va así. O sea que sobre toda esta superficie lateral, podemos llamarla así, no tengo ni aporte de presión ni aporte de integral de velocidad. ¿Están convencidos de eso o les parece que no? La última es AS por las dudas. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, digamos, ahí ya tuvimos en cuenta Ahí justo hay una todos los pregunta. todas las... El de la presión, ¿por qué no aporta? Ah, bien. ¿En dónde? ¿En esta? ¿La lateral? Porque tenemos presión P0 y estoy integrando P menos P0, ¿no? Fíjense que en todos lados puse P menos P0, así que acá en esta parte no va a votar nada. Faltaría decir, bueno, si yo me voy suficientemente lejos otra vez de la placa, o de la tapa en este caso, otra vez puedo poner el argumento de que estas líneas se vuelven rectas, tengo un chorro recto, ¿está bien? Y que otra vez la presión adentro del chorro va a ser nula. O sea que esto tampoco aportaría. ¿Está bien? Igualmente ni siquiera tenemos que usar ese argumento, porque nosotros vamos a analizar la componente X de esta igualdad. ¿Está? Entonces, quedando solamente con la componente X, ¿qué es lo que me va a quedar? ¿Cuáles son las que me dan aporte en X versor?
Por un lado, acá, ¿no? Voy a tener P menos P0. Puedo poner el signo menos acá adelante. En el área de entrada. ¿Cuál otra más? Voy a tener esta, segunda, acá. Fíjense, ¿qué me queda acá? B va B va en X versor y tengo menos X versor, ¿no? O sea que acá me va a quedar menos B. ¿Ven? Acá me va a quedar ρ B cuadrado. El menos ya lo puse acá afuera. ¿Por qué no está la integral en t de la velocidad? ¿Por qué no hay integral de velocidad acá, sobre la tapa? Lo dijimos hace un ratito. Porque tengo que el fluido se mueve tangente al sólido, ¿no? O sea, cuando considero producto escalar de la velocidad con la normal, eso me da 0, ¿está bien? Ahí contestó Mauro también, con una pregunta. ¿Cómo es el ángulo entre B y DS? 90 grados, bien. Perfecto, bueno. Ah, se trabó un poco el video. Dale. Bueno, esto sobre A. ¿Y cuáles otras aportan en la dirección X? Y bueno, esta, la de la tapa. Esta parte de la tapa, también podemos llamarla T sub X. Yo voy a tener el aporte de P menos P0 en T sub X, pongamos. Inversor. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿está bien? ¿Se entiende? Bueno. A ver si tengo otra hoja, si no doy vuelta a la hoja. En el medio, Nicolás pregunta si Tx sería la porción de la tapa sobre la que se aplica F. Y aprovecho para invitarlos a que se desmuteen y formulen la pregunta en audio, no hay drama, ¿sí? Me parece que es más dinámico. Pero bueno, está la pregunta de Nicolás. Si Tx sería la porción de la tapa sobre la que se aplica F. No, Tx es, volviendo acá al dibujito, separé, digamos, esta superficie en Tx, la que tiene el fluido, la normal externa del fluido ahí es en la dirección X versor, y T sub I, digamos, sería esta parte de la placa. ¿Está bien? Sí, está aplicada la fuerza sobre, digamos, la parte vertical de la placa que tiene normal el fluido, la normal externa del fluido en esa parte es X versor, ¿no? Bueno, entonces, lo que nos quedó en definitiva es, lo reescribo acá, sería P menos P0 sobre la superficie A, con el signo cambiado. Puedo sacar ya los X versores, que por lo menos, en realidad no, porque hice el producto escalar. Bueno, en realidad tendría que haber sacado los X versores ya. P menos P0 sobre la placa A. Después tengo ρ B cuadrado sobre la placa A. Y tengo P menos P0 en la porción de la tapa que di en llamar T sub X. ¿Está bien? P menos P0 en T sub X. Todo esto tiene que ser 0.
Bueno, acá lo importante es ver ahora en dónde entra la fuerza F, ¿no? Porque hasta ahora, antes preguntaron, bueno, esa fuerza F la tengo que poner como una fuerza de volumen. Creo que nos convencimos de que no era así, porque no es una fuerza que actúe sobre cada elemento de fluido, sino que es una fuerza que me impone, digamos, una configuración. Esa fuerza lo que está haciendo es dejando fijo esta tapa. Y eso es lo que, ¿en qué va a influir en el fluido? Bueno, primero en que lo hace cambiar de dirección y en generar una distribución de presiones dada. ¿Está bien? Pero no es una fuerza que actúe sobre cada elemento de fluido, por lo tanto no la tenemos que tener en cuenta en las fuerzas que aparecen en el teorema de conservación de cantidad de movimiento. Bueno, lo que decía ahora, a partir de estas integrales que aparecen acá, uno puede identificar que esto justamente es la fuerza F, tiene que tener la misma magnitud que la fuerza F. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esta integral tiene que tener la misma magnitud que la fuerza F? Estoy explicando para que no se mueva. ¿Alguna idea? Tiene que quedar quieta la tapa, dice Yamil. Sí, está bien, ¿no? O sea, fíjense, sobre la placa, yo tengo por un lado tengo una presión P0, del lado izquierdo tengo una distribución de presiones, una presión P, que no es una presión fija, ¿está bien? Es una distribución de presiones, esto va a depender de la coordenada I, me voy a hablar sobre la coordenada I, va a ser una distribución de presiones que no conozco, pero esta integral lo que me está dando es la contribución de la presión atmosférica y la contribución de la presión del fluido. ¿Está bien? Una apuntando hacia la derecha y otra apuntando hacia la izquierda, con este signo que tengo, ¿no? Fíjense, tengo menos P0, sería la presión en menos X versor. Tengo esta distribución de presiones P, estoy señalando en el dibujo y lo estoy corriendo, la distribución de presiones P, que me da el fluido sobre la tapa, considerado en X versor. La resta de esas dos cosas es lo que yo tengo que considerar, es la fuerza que tengo que aplicar para que no se mueva, ¿está bien? Para, digamos, tener en cuenta ese desbalance entre la presión que hace el fluido desde adentro y la presión que tengo afuera de la atmósfera. Entonces, justamente esto es el valor que tiene que tener la fuerza que tengo que aplicar. Esto es F, que supuestamente es un dato, ¿está bien? Entonces ya está. Lo único que tenemos que hacer acá es tratar de que aparezca en alguno de los términos del caudal. Caudal, acá directamente Una pregunta, perdón. es la integral, o la nos dan y supuestamente. Sí, una pregunta. Sí. ¿Eso es F en X versor o es menos F en X versor? No, fíjate que yo esto que estoy poniendo acá, no lo puse ya saqué la dirección, saqué los versores, ¿no? Lo que puedo asegurar es que esto va a ser un término positivo. ¿Por qué? La fuerza para sostener la tapa es porque la presión interna es mayor que la presión atmosférica, ¿no? O sea que P menos P va a ser negativo, el integrando es positivo, esta integral es positiva, ¿está? Esta es una fuerza, este es el módulo de la fuerza, pero la fuerza tiene que ir en menos X versor. ¿Se sigue escuchando? Porque me dice que la conexión es inestable. Perfecto. ¿Está bien? Es el módulo de la fuerza, y como dice el dibujo, la fuerza tiene que ir en menos X versor, ¿está? Pero yo estoy calculando, no estoy calculando, esto es un dato. Se supone que ese módulo de fuerza está dado, ¿está? O sea que toda esta integral, ¿yo podría calcular de alguna forma esta integral? Esa es la pregunta que uno tendría que hacerse, ¿no? En todas estas integrales de acá, las tres integrales, hay dos que las puedo calcular, o las puedo, en realidad una la puedo calcular y en otra va a aparecer lo que quiero despejar, que es el caudal. Pero esta, ¿la puedo calcular de alguna forma? ¿Tengo una distribución de presiones acá adentro sobre la tapa? No, yo no sé, acá me aseguro que la presión es, en toda la sección la puedo considerar como la misma, P, pero acá no sé cómo es la distribución de presiones. Yo esta integral nunca la podría hacer. Pero bueno, me están dando el dato de que yo con una fuerza F dejo todo quieto, y lo que puedo hacer es darme cuenta de que el resultado de esta integral va a ser justamente la fuerza que hay que aplicar para balancear la diferencia de presión que hace adentro el fluido con la que hace afuera la atmósfera. Como decía, esta sí la puedo calcular. Esta simplemente va a ser
menos A por P menos P0. P y P0 son datos. Esta P, acuérdense que es la presión acá en la entrada, digamos, del tubo, o muy adentro en el tubo, ¿está bien? Esta presión es un dato. Y la cosa sería hacer aparecer acá lo que nos está pidiendo, que es el caudal. El caudal, fíjense, esto simplemente va a ser ¿qué cosa? Va a ser ρ por A, B cuadrado. Otra vez estoy considerando que sobre toda la sección del tubo la velocidad es constante, ¿no? Acuérdense que es acá la entrada, ¿no? La integral acá la entrada. Bueno, esto lo puedo, si estamos hablando de caudal volumétrico, si yo tuviera A cuadrado por B cuadrado, tendría el caudal al cuadrado. O sea que esto directamente va a ser ρ, el caudal al cuadrado, sobre A. ¿Se entiende? No sé si Yamil se entendió con lo que contesté algo. Porque me pregunta si tiene que contribuir igual que la presión, pero en sentido contrario, ¿a cuál te referís? Ah, sí, ya está. Bien, perfecto. Bueno, entonces, directamente de acá vamos a poder despejar el caudal, ¿no? Despejando, ¿qué nos va a quedar? O sea, tenemos menos A, P menos P0, más ρ, el caudal al cuadrado sobre A, más F, todo esto es igual a 0. Este era un menos, perdón. Acá también era un menos, ¿no? Entonces de acá vamos a sacar que el caudal, no, lo podemos escribir así, saco un A ahí de factor común. Y hay un ρ dividiendo, ¿no? O sea, lo que nos pedían, que era calcular el caudal, acá sale. Fíjense que aunque yo dije, bueno, desestimo las fuerzas de volumen, no pongo gravedad, aunque hubiera puesto gravedad no entraba en el cálculo, ¿no? Porque estamos considerando solamente la componente X del teorema de cantidad de movimiento y la gravedad solamente entra en la Y. Bueno, en definitiva llegamos a este resultado. ¿Algo les hace ruido en este resultado? ¿Les parece que puede haber alguna complicación? El 1 sobre ρ está dentro de la raíz. Sí, ¿no? Sí, acá me equivoqué. Perfecto, gracias. O sea que esto acá no va. Decía, este resultado, algo les... O sea que, en principio, uno ve una raíz y dice... Tiene que ser positiva. Pero, claro, tiene que ser positiva, pero uno dice, bueno, ¿pero qué pasa? Yo meto más presión y esto en algún momento se vuelve negativo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Puede ser la condición de que haya flujo, o sea, que P sea mayor o igual a todos los otros términos. Claro, en principio uno dice, a ver qué pasa si yo dejo esto fijo y empiezo a aumentar la presión, y bueno, esto en algún momento se me hace negativo, y ¿qué pasa? No hay caudal, ¿qué respuesta me da este problema? El análisis que hicimos a partir de este problema. En realidad, uno no puede, uno dice, bueno, tengo parámetros que son por un lado la fuerza, tengo por otro lado la presión que meto adentro del caño, ¿está bien? Ahí dicen, cuando se te haga negativo no va a haber más flujo. Es que en realidad nunca se va a hacer negativo. ¿Por qué? Si uno lo piensa, en realidad a mí me dan una configuración dada acá al principio del problema. Me dicen, bueno, yo tengo una presión dada y tengo una fuerza que hace que la tapa quede quieta. Y no me dan valores numéricos. Me dicen, tengo una F y tengo una P, tal que ocurre esto. ¿Está bien? Ahora, si a uno llega al final del problema y empieza a variar los parámetros, tiene que pensar que no los puede variar independientemente. Yo no puedo variar la F por un lado y la P por el otro, pensando que todo va a ser con el análisis que uno planteó. O sea, si yo agarro y cambio la F, ¿qué es lo que va a pasar? O
sea, en este mismo planteo que tengo acá, digo, bueno, a ver, disminuyo la F. Y bueno, esto ya no se va a quedar más quieto, la tapa se va a deslizar. O sea, a cada valor de presión que yo meta acá, le corresponde una fuerza que tengo que aplicar para que no se corra la tapa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no puedo después al final del problema variar independientemente de estos parámetros. No puedo decir, bueno, a ver qué pasa si varío la presión y dejo la F constante. ¿Qué va a pasar con el caudal? No, está mal, porque si yo cambio la presión, necesariamente voy a tener que cambiar la fuerza que actúa acá. A menos, bueno, que uno considere que también hay rozamiento, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, hay también rozamiento sobre la placa deslizante, tiene un rozamiento, bueno, ahí yo puede ser que varíe un poco la presión y no tenga que variar la fuerza inmediatamente, sino que haya un rango de valores de presión que vayan con esa fuerza, ¿está bien? Eso podría suceder. Si uno metiera rozamiento ahí, si uno dice la tapa deslizante no es perfectamente deslizante, sino que hay algún rozamiento, qué sé yo. Pero si uno no considera ningún tipo de rozamiento y considera un fluido ideal, si yo acá meto una presión, voy a tener que dar una fuerza, una única fuerza que va a mantener al sistema en equilibrio, ¿está bien? Si incremento la fuerza, la tapa se va a mover hacia la izquierda, si disminuyo la fuerza, la tapa se va a mover hacia la derecha. Si aumento la presión, la tapa va a irse hacia la derecha, si disminuyo la presión, dejando la fuerza libre, la fuerza quieta, la tapa se iría hacia la izquierda, ¿está bien? O sea que, bueno, llegado a este resultado al final, uno no puede agarrar los parámetros y ponerlo como se le ocurra, porque no va a tener la configuración que planteó al principio. Si llegara a ser negativo, la tapa saldría volando, ¿no? Y sí, en realidad sí, porque estaríamos analizando el caso en que la fuerza no llega a sostener la presión del fluido, la presión interna del fluido. Sí, se movería la tapa y la despediría, ¿no? Bueno, no sé si algo más para decir sobre este problema. Creo que no, porque era bastante sencillo. Por ahí la duda que puede surgir siempre es, y que yo veo que surge en este tipo de problemas, y que también la mencionaron al principio, es qué pasa con esta fuerza que está al principio, si uno la tiene que considerar en las integrales, ¿no? Bueno, creo que quedó respondido, ¿no? ¿Por qué no tenemos que considerar esta fuerza? Porque no actúa sobre cada elemento de fluido, no es una fuerza de volumen. ¿Alguna cosa más? Yendo a los problemas, no vamos a resolver ninguno más porque quedan muy pocos, ¿no? En la guía, para que resuelvan ustedes. Acá dice Guadalupe, vos resolviste el problema considerando la componente I, que podrías hacerlo considerando I. Me parece que si considerás la componente I, ahora déjame pensar. No lo pensé. Que sobre ahí Me vos, parece que... sí. Sobre ahí la tapa tendería a moverse hacia arriba, ¿sí? O sea, de alguna manera algo la está sujetando ahí y sobre eso vos no tenés ninguna información. Claro, sí, es verdad. O la tapa está engarzada de alguna forma y corre sin salirse en la dirección Y, solamente corre en X, entonces habrá alguna normal ahí actuando, que no lo tenemos como dato, ¿no? Es verdad. Lo que sí podría sacar es la información de cuál es la fuerza que actúa, o sea, si considero la componente I, podría sacar la información de cuál es la fuerza que tiene que actuar sobre la tapa en la componente I para que no se corra. Y esa fuerza puede estar dada justamente porque la tapa está engarzada, está corriendo sobre un riel fijo, pero esa es lo que podría sacar. Pero si yo tuviera que sacar el caudal, o sea, ahora yo ya tengo el dato del caudal y puedo hacer la integral de velocidad sobre el área de salida, pero fíjense que no tengo este dato tampoco, cuál es el área de salida, ¿no? O sea, no me lo dan en el problema, o sea que tampoco podría, o sea, tendría que tener este dato también, cuál es el área acá, para poder proseguir con cálculos en la coordenada E. Sin ese dato no podría hacer nada. No, decía que ahora, a ver, compartiendo la guía. Por acá.
quedan un par de problemas nomás, ¿no? Que el de la placa es el que estaba hecho en el apunte. Este es, ustedes tienen que calcular la fuerza, es el 7. Dice, tubería en codo. Determine la fuerza que el líquido considerado ideal ejerce sobre la cañería muy extensa, doblada en ángulo recto, como se indica en la figura. Esta es la figura. Y tiene datos acá en la entrada, ¿no? Bueno, se supone que este se continúa, no es una entrada, porque este caño viene desde esta dirección, que continúa para acá. Esto está en esas líneas punteadas. Decía que tenemos como datos el área, acá, la presión y el caudal. Y acá solamente tenemos como dato el área 2, ¿está bien? Si queremos utilizar el teorema de conservación de cantidad de movimiento, vamos a necesitar la presión acá. ¿Cómo se les ocurre que la calculamos? La velocidad y la presión. La velocidad es fácil. ¿Cómo calculamos la velocidad acá del fluido? Si A2 es dato. Conservación del caudal. Muy bien, ¿no? O sea, yo tengo que A1 por... tengo que el caudal acá y acá tiene que ser el mismo. O sea que acá el caudal es Q, o sea que A2 por B2 tiene que ser Q y saco quién es B2, ¿no? La velocidad 2 es Q sobre A2, que son datos. ¿Y las presiones, cómo las encuentro? ¿Cómo encuentro? La presión la tengo, este es un dato. ¿Cómo encuentro la presión acá? La presión 2. ¿Qué no estoy usando de esta guía? Un poco para guiarlos. Bernoulli, muy bien. Teorema de Bernoulli, como dice Guadalupe, ¿no? Yo tengo acá la presión y la velocidad. Ya calculé la velocidad acá, me falta la presión. Y bueno, el teorema de Bernoulli, la única ecuación en la que para P1, B1 y P2, B2 calculé, voy a poder sacar quién es P2, en función de P1, A1, Q y A2. ¿Está bien? Una vez que tenemos la presión acá y la velocidad, ya está. Vamos a poder plantear el teorema de conservación de cantidad de movimiento con datos en las dos tapas, digamos. Voy a considerar como mi volumen de control, esto que está acá en gris, esto va a ser mi volumen de control, y ya tengo todos los datos. A ver. Sobre la superficie, sobre las tapas voy a tener integrales que involucran a la presión y a la velocidad. Y sobre la superficie lateral, que es esto, voy a tener integrales, voy a tener aporte solamente de la integral de la presión. De la velocidad no, porque la velocidad es tangencial, o sea que cuando considere el producto escalar de la velocidad con la normal, sobre toda esta superficie lateral, voy a tener que es nulo, y lo único que voy a tener es el término de presión. ¿De dónde va a salir la fuerza que el fluido realiza a la cañería? Justamente de esa integral, ¿está bien? La integral de presión del fluido sobre toda esta superficie va a ser la fuerza que el fluido le realiza a la cañería, en definitiva. Bueno, eso es, digamos, como algo para que encaren este problema, el problema 7. Y el problema 8, embocadura de borda. Bueno, tenemos este dispositivo. Un tanque con una lo que se llama una embocadura, que es en lugar de tener una abertura en la pared del tanque, lo que tenemos es un caño que se mete para adentro, ¿está bien? Eso es lo que se llama una embocadura. Y se va a considerar una situación cuasi estacionaria. O sea, esto está magnificado. Este agujero es mucho más chiquito que las dimensiones del tanque, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación cuasi estacionaria? Que esta altura la vamos a considerar constante. Está saliendo líquido por acá, pero es muy poco comparado con el volumen del volumen del fluido dentro del tanque, ¿está bien? Entonces, esta altura h la vamos a considerar constante, por lo menos durante el tiempo en que uno está observando
esta configuración, ¿está bien? A partir de eso dice que encuentre la velocidad de salida, y para encontrar eso lo único que te van a tener que considerar es una línea de corriente que va desde acá arriba hasta acá, hasta la salida, y aplicar Bernoulli estacionario. Estamos en una situación cuasi estacionaria, aplican Bernoulli estacionario como una aproximación, consideran que el fluido prácticamente está quieto acá en la superficie, y acá está saliendo con una velocidad de salida BS, y a presión atmosférica. Acá también tenemos presión atmosférica acá arriba. Bueno, les va a salir esta fórmula, que la velocidad de salida del fluido tiene que ver con la altura del fluido por encima de la salida, raíz de 2GH. Y después dice, aplicando el teorema de la cantidad de movimiento, estime la relación con la sección final del chorro. Acá fíjense que está, en el dibujo está puesto explícitamente que el chorro se afina cuando sale. Acá hay una sección A, digamos, y acá hay una sección de salida AS, distinta, más chiquita. Es algo que se observa experimentalmente. Y bueno, ustedes van a tener que llegar a ese factor de contracción. ¿Saben cuál es el factor, el cociente, mejor dicho, entre el área A y el área de salida AS, digamos? Encontrar ese cociente. Que se llama coeficiente de contracción. ¿Está bien? Bueno, ahí aplicando el teorema de la cantidad de movimiento, utilizando como volumen de control todo este volumen que está marcado acá. ¿Tá? Traten de hacerlo, si se traban, pregunten. ¿Tá? Pero son los dos problemas que quedan por hacer de teorema de cantidad de conservación de cantidad de movimiento. ¿Tá? Bueno. ¿Alguna pregunta en general? Estuvimos con la corrección de la práctica 0 y parece que hubo muchas dudas en cómo calcular el término convectivo cuando trabajan con índices. No sé si alguno quedó con dudas o si alguno de los docentes quiere hacer alguna aclaración. Yo no vi bien cuáles fueron las dudas. Si no quedaron dudas, pasamos a separarnos en aulas. ¿Alguna duda general del apunte? Bueno, estábamos hablando de la entrega de la guía 0 y guía 1, y me veo en obligación de decirles que ya tenemos lista En este caso, preparamos como una serie de problemas que los vamos a subir a la página para la entrega de esta guía, de la guía 2, ¿está bien? Que tendría que ser el viernes. La entrega es el viernes, no este viernes, no se asusten. El viernes de la semana que viene. O sea, la idea es que voy a subir a la página en lo posible esta noche, o como a lo sumo mañana a la mañana, una serie de ejercicios que son para entregar, ¿está bien? Son como los de la guía, no se asusten. Son del mismo tipo. O sea que vamos a tener una clase más antes de la entrega. Vamos a tener desde acá a 10 días, 9 días. ¿Está bien? El viernes de la semana que viene, el viernes 22. Pero bueno, ya todo eso lo vamos a subir a la página. Va a estar la información esta noche o mañana a la mañana, a más tardar. ¿Está bien? Nosotros vamos a subir los problemas. La idea es que sobre los problemas que ustedes tienen que presentar, dijimos que no había consultas, pero bueno, la idea es que si hay alguna consulta de enunciado, como se dice siempre, algo que no se entiende, lo que se está pidiendo en el problema, lo van a poder consultar tanto en la clase de este viernes, después de la teórica, o en
práctica del CPI, ¿está bien? Ya el viernes empezamos con un tema nuevo, ¿no, Pablo? En la teórica. Sí, este viernes arrancamos con flujos potenciales. Vimos todo lo que hacía falta como para arrancar esa parte, así que sí, ya estaríamos viendo eso, una buena primera mitad, digamos. Sí. Sí, por eso venimos, digamos que no se podría retrasar mucho más la entrega de los ejercicios de esta práctica que fin de la semana que viene, porque ya estamos en otro tema, ¿no? Seguir, la idea es que más o menos nos mantengamos al día, porque si estamos con práctica nueva y 2 semanas después todavía estamos con la práctica anterior, no vamos a llegar al parcial en condiciones, ¿no? Bien, con respecto a lo que decías vos, Germán, solamente para aclarar por las dudas sobre el término advectivo de ecuación de Navier-Stokes, o el producto entre un vector y un tensor con contracción de índices. Comparto un cachito la pantalla para asegurarnos que Sí, estamos dale. todos de acuerdo. Bien, ¿todos ven ahí la pantalla? Lo que está escrito. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Este término supongo lo reconocen, apareció en todas las teorías ya, el término advectivo de la ecuación de Euler. Y lo que quería que esté claro es que la iésima componente de esto, ¿sí? Que uno lo puede anotar, como Pablo dijo varias veces, uno lo puede escribir como el operador dado por B escalar nabla aplicado al vector B, o si uno quiere pensar en el tensor gradiente de velocidad, también lo puede pensar como el producto escalar entre B y ese tensor, ¿sí? Pero lo importante es que la expresión en notación inicial es esto, ¿sí? Parece tonto, pero porque no es esto. BI, DJ, BI. ¿Sí? Porque se vio un poco eso en algunos ejercicios y es un término que vamos a usar bastante, así que es importante que estemos en la misma página. Bien, pues ¿se entendió? Paro de compartir. Ahí va, por el chat. Bien, creo que eso era lo único que faltaba decir. No sé si nos separamos ahora. Sí, sí, pasamos a separarnos si quieren, y de última, si alguien se reconoció en esta duda, o si no lo tiene tan en claro esto que mencionaste, lo puede consultar en los rooms. Sí, sí. Bueno, entonces separamos. Sí, sí, yo detengo la grabación entonces.